es? Eso. Entonces, pues, para darle fin ya a este plan de investigación, yo traté de resumir el trabajo que tenemos que hacer en los dos últimos capítulos, que más tiene que ver con la parte administrativa, con la parte de la presentación de las referencias y ese tipo de cosas, pero sí es necesario hacer una revisión, porque si no nos quedamos los tres capítulos ya listos, pero nos falta el cierre ya definitivo del trabajo de investigación. Así es que preparé, a ver, aquí voy a pasar a compartirles una presentación ya de esos dos últimos capítulos, que más son la palabra mismo lo dice, ¿no? Es la parte administrativa, definir cronogramas, definir el tema del financiamiento, pero vamos a conversar sobre ese tema, que quede claro, y luego sí avanzamos con el nuevo capítulo que estaba previsto para esta semana. Así es que voy a pasar a compartirles la pantalla, les ruego que me confirmen si ya la pueden visualizar ustedes para empezar. ¿Estamos viendo ya la pantalla? ¿Cómo se Y se ve, llama? doctor. Ya. Listo, estoy tratando de eliminar esta parte del tiempo que se me ha puesto aquí. Ya. Listo. Entonces vamos a revisar muy brevemente esta parte de los dos últimos capítulos del plan de tesis doctoral y esperamos que esto también sirva de orientación para poder avanzar con este proceso. Primero está el marco administrativo. Había un profesor de la Universidad Técnica de Ambato que nos decía, pues son los marcos, son los cinco marcos. Y él hablaba el marco inicial, el marco teórico, el marco administrativo, todo le decía marcos él. Bueno, es el marco administrativo. En el marco administrativo tenemos el cronograma de las actividades, el tema de los recursos, el tema de los costos y financiamiento del proyecto y aquí hacemos una breve reflexión. Yo lo planteé como un esquema para que no se haga tan extenso, ¿no? Entonces, los componentes que están en el documento del proyecto doctoral están los siguientes componentes. En el capítulo 4 el 4.1 que se llama cronograma de actividades. ¿Qué es? Bueno, todos conocemos lo que es un cronograma. Lo que vamos a plantear allí es justamente una planificación detallada de las actividades que vamos a desarrollar. Entonces, en este cronograma tendríamos que prever el tiempo que nos vamos a demorar en cada uno de los capítulos de la tesis. De hecho, este plan termina con un índice tentativo de la tesis, lo que implica que podamos irnos organizando en el tiempo para poder dar cumplimiento especialmente con con la agenda, con el cronograma que tiene la universidad, con los plazos que nos pone la universidad. Eso es muy importante porque especialmente las universidades públicas, ¿no? Son muy exigentes con el tema de los plazos. Y cuando nos atrasamos de un plazo, se nos complican los procesos administrativos. Entonces, es necesario tener claridad cuáles son los tiempos que tenemos. Y nosotros mismos vamos organizando en el transcurso de la investigación cuáles son los tiempos que nos van a orientar. Es decir, hasta qué fecha voy a tener el capítulo uno, el capítulo 2, el capítulo 3, cuándo me toca levantar la información. Hay un tema que es muy importante. A veces planteamos el levantamiento de la información, pero no planteamos todo ese proceso previo como es el diseño de los instrumentos, en algunos casos la validación de los instrumentos, el tema de los estudios exploratorios, confirmatorios, ese tipo de cosas que nos ayudan a validar los instrumentos, tanto para la información que levantamos a través de encuestas, como para la información también que levantamos a través de información secundaria, ¿no? Por ejemplo, vamos a reunir los planes PDOT de una zona X para hacer un análisis y todos esos documentos, que son documentos oficiales, vamos a tener que caracterizarlos. Vamos a hacer una matriz guía que nos ayude a organizar la información y analizarla, justamente la información que es pertinente para nuestro trabajo de investigación. Entonces, eso es necesario
tener en cuenta. Siempre pasa que ponemos las fechas de cuándo vamos a hacer la encuesta, pero no ponemos las fechas del tema de la preparación de los instrumentos de investigación. Hay veces que cuando necesitamos la validación con expertos externos, no siempre ellos tienen todo el tiempo que nosotros quisiéramos para que nos puedan apoyar en ese proceso. Entonces no depende de nosotros, a veces se escapa de nuestras manos, de tal manera que sí es necesario prever este asunto, ¿no? En algunos casos, cuando son expertos que siempre están participando en congresos, saliendo del país y demás, es complicado. Yo recuerdo el caso de un compañero que era difícil encontrarse con su tutor, a tal punto que decía, bueno, yo voy a estar en Bogotá, decía, voy a estar en Bogotá de tal fecha a tal fecha, te puedo esperar allá. Y esa era la forma como él proponía para trabajar. Bueno, quizá no estaban muy proliferados el uso de herramientas como las sesiones virtuales a través de Zoom, a través de estas herramientas, pero esa era la dificultad que siempre se presentaban en estos procesos. Entonces, incluir todos, sobre todo actividades de cada uno de los capítulos, porque cada uno tiene su complejidad, de manera que no olvidar eso. En el tema de recursos, ¿qué tipo de recursos debo considerar para la investigación? Aquí hemos puesto, bueno, todos los medios humanos. eh, Algunos expertos prefieren llamar el capital humano, el talento humano, que va a formar parte de este trabajo. Los recursos materiales, los recursos tecnológicos, cuando tengamos que habilitar licencias, comprar licencias o investigar si la universidad dispone de esas licencias para que ustedes puedan utilizarlas. Hay en la universidad algunos laboratorios donde se habilitan generalmente licencias de algún software específico que va comprando la universidad. A veces tenemos proyectos de investigación que en el presupuesto de los proyectos se solicita la compra de esos de softwares, de licencias y demás, y entonces eso nos puede ayudar. Entonces, implica, como les decía, cualquiera de estas averiguaciones ya implica tiempo. Tendrá que averiguar qué licencia está buscando, quiénes son los posibles profesores que a lo mejor instalaron, en qué laboratorio están instalados, cuál es la vigencia que tienen estas licencias, etcétera. Habrán unas licencias que por ser una institución de educación superior, a lo mejor le concedan una licencia especial para que utilice solamente la universidad. Entonces, todo eso hay que averiguar para organizarnos para el desarrollo del trabajo final. Entonces, recursos, ¿qué vamos a utilizar? ¿Qué tanto vamos a necesitar? ¿No? En algunos casos, cuando tenemos bases de datos, es muy importante, ¿no? Yo creo que, y siempre les digo, incluso a los compañeros en los proyectos de investigación, la parte más compleja, incluso la más costosa, son los datos. Si ya tenemos las bases de datos, pues a lo mejor el tiempo que vamos a necesitar es para curar esas bases de datos, para validar, para revisar, para ajustar. Con eso no nos implica luego a lo mejor alguna sorpresa de que tengamos que repetir operaciones porque tuvimos dificultad con los datos que vamos a manejar. Entonces, todo eso implica tiempo. ¿Cuáles son los recursos que vamos a necesitar, ¿no? Y luego, después de los recursos, hemos planteado el tema de los costos y financiamiento del proyecto. Ya. Aquí les he puesto una pregunta que dice, ¿debe incluir solamente los costos? ¿O qué implica este tema de hablar de costos y financiamiento? Bueno, a veces no dimensionamos en la totalidad lo que implica hacer esta especie de presupuesto, ¿no? Ustedes saben que el tema del manejo de los recursos siempre tiene una partida doble. Es decir, si yo necesito $1.000 para ejecutar A o B actividad, también necesito $1.000 de ingresos. ¿De dónde van a provenir esos ingresos para que yo pueda utilizarlos en el desarrollo de la actividad A o de la actividad B? Entonces, eh, hay que hacer ese presupuesto de costos, de gastos, pero también de ingresos, de dónde van a provenir. Ahora, en los ingresos, muchas veces, no sé, las instituciones pueden apoyarnos en la investigación. Hay estudiantes de la universidad de grado, de posgrado, que las instituciones les apoyan para la investigación.
todo lo que es encuestas, bueno, un sinnúmero de rubros que pueden formar parte de la investigación, les apoyan. Y eso sería parte de la presupuestación de los ingresos, de dónde van a provenir esos ingresos. Y a lo mejor del 100% del presupuesto previsto para la investigación, resulta que ya no es el 100% financiado por el investigador. A lo mejor lo que va a financiar el investigador es un 30%, un 20% y lo demás financia alguna institución, dependiendo, pues, que obviamente las instituciones financian aquellos proyectos que nos interesan, ¿no? No sé, alguna institución que esté interesada en políticas de frontera, a lo mejor puede financiar mi proyecto que tiene que ver justamente con una política que está en esta zona, ¿no? Entonces, eso también es necesario considerar. No se olviden entonces hacer un planteamiento, ¿no? De los costos, del financiamiento, de los ingresos y de los gastos que generará este proyecto de investigación. Y aquí asimismo les comparto yo el esquema, como lo presentaríamos, ¿no? Sería el capítulo 4. En el capítulo 4 ponemos el cronograma de actividades, en el cronograma luego un documento que hable de los recursos que necesitamos para nuestra investigación y luego el tema de los costos y financiamiento del proyecto, ¿no? A tal punto que terminamos determinando cuál es el porcentaje de financiamiento propio y cuál es el porcentaje de financiamiento externo. En el caso de que no haya financiamiento, pues tampoco no es que no se puede hacer la investigación. Ahí lo único que en la tabla consta el 100% del financiamiento corre por parte del investigador, ¿no? Entonces, eso sería en cuanto al marco administrativo que estamos planteando. No, no hay, yo creo que hay complicación. Cada uno conoce la realidad, puede adaptar el documento a la realidad que está viviendo en el doctorado. En el cronograma sí hay que tener en cuenta las fechas que tiene la universidad para la presentación del plan, de los avances. A la mitad del programa doctoral les comentaba que tenían que rendir un examen de suficiencia de investigación y para esa etapa tienen que tener ya avances de su investigación, al menos la parte del planteamiento del problema, la parte o del planteamiento de la investigación, la parte del marco teórico y la parte de la metodología. Eso tiene que estar ya claro porque la parte teórica, que es la esencia, el corazón de su tesis doctoral, esa pues va a ser sustentada, va a ser defendida frente a expertos, ¿no? Donde ustedes van a decir por qué seleccionaron esta teoría, por qué esta es la mejor opción desde la perspectiva epistemológica, y eso es lo que van a sustentar. Entonces, no pueden extenderse más allá. Tienen que en el cronograma colocar que hasta la mitad del doctorado ustedes tienen que presentar ya la escritura final de esos capítulos. De allí, pues ya para la parte final queda la recolección de la información, las bases de datos, la redacción de los resultados, conclusiones, recomendaciones, discusión, y eso sería toda la tesis. Entonces, eso hay que tener en cuenta para el planteamiento del capítulo 4. Entonces, como ustedes ven, no es complicado, ¿no? Más bien ir adaptando la información a la realidad que estamos manejando cada uno. También tenía aquí el capítulo 5 que tiene que ver con las referencias y anexos. Lo presenta así para darle como importancia, ¿no? Para definir de que estos elementos se van a revisar con un poco, digamos, detenimiento. Entonces, en referencias y anexos tenemos un apartado que habla de las referencias que nosotros estamos utilizando en la investigación. Todo esto lo vamos a presentar de acuerdo a las normas APA, la última versión, la séptima versión. Entiendo que no tenemos una nueva. Esa sería la orientación para el planteamiento de las referencias, ¿no? No hay un lineamiento más específico
hay algunas confusiones a veces en este tema de la referencia, ¿no? Siempre decimos que las referencias tienen que abordar solamente aquellas que han surgido en los últimos 5 años. Claro, en una tesis breve, posiblemente sí. La tesis de ustedes es una tesis muy profunda, entonces no me parece que haya esa restricción de que son investigaciones de los últimos años. Obviamente, para los antecedentes es necesario, es necesario incluir esas referencias de los últimos 5 años. Pero en la revisión de la literatura que yo les presenté de ejemplo, ahí les proponía que era un estudio del año 2013. Cuando decía del año 2013, pues hasta el 2025, 2026 ya han pasado muchos años. Pero es que ese era el referente central de la investigación, de manera que algo similar puede pasar en la tesis doctoral. Es posible que sea un estudio, un planteamiento resulte fundamental de una fecha pues anterior a los 5 años y tendrían que considerarle, ¿no? No hay ningún inconveniente frente a eso. Ahora que, si todas las referencias están desactualizadas, o sea, no tenemos referencias de los últimos años, allí sí no, allí sí y siempre va a ser ese un problema. A veces, cuando estamos haciendo una tesis, van quedando en el camino proyectos de elaboración de tesis. Y claro, en un momento empezamos a desarrollarlos, pero posteriormente por diferentes situaciones resulta que eh, no logramos terminar y se pasa el tiempo y se queda un artículo escrito, no lo hemos presentado a alguna revista y no sé, después de un año, después de 2 años, tenemos la intención ya de publicarlo. Pero cuando vamos a publicarlo, la revista nos dice, ¿sabe qué? Hay que actualizar las referencias bibliográficas. Entonces, en ese caso, pues no nos queda sino ajustar esas referencias bibliográficas. Quizá eso no va a pasar con su tesis, ¿no? Pero puede pasar con un artículo que va quedando como parte de. En el doctorado de marketing político, yo había planteado algunos capítulos. Dentro de esos capítulos estaba un tema que estaba relacionado con el análisis de los partidos políticos. Y justamente hace poco acabé de publicar un artículo de partidos y partidismo. Y este capítulo tenía que ver con el análisis que estábamos haciendo, porque estábamos analizando información política del país. Pero resulta que ya cuando estábamos a puertas de presentar el informe final, eh, la directora de mi tesis y el codirector revisaron, hicieron la observación de que este capítulo no estaba contribuyendo de manera directa al planteamiento que habíamos tenido desde los inicios de la tesis. De manera que tomaron la decisión de quitarlo ese capítulo y bueno, yo como estudiante de ese programa también acepté que lo quitáramos, obviamente. Me había quitado un buen tiempo, no sé si unos 3 meses escribiendo ese capítulo y sin embargo no formó parte de la tesis, ¿no? Entonces, cosas así pueden pasar y me tocó retirar el capítulo y luego pues, a publicar después, obviamente, actualizando las referencias bibliográficas, ¿no? Luego nos dice que presentemos un índice tentativo de la tesis. Esto es muy importante. Digamos que de alguna manera esto implica ya un trabajo, un esfuerzo, posiblemente con quien dirija su tesis o con la persona, algún profesor, con quien tengan ustedes más confianza, quienes pueda apoyar en el proceso, construyanlo, ese índice tentativo, porque es un trabajo interesante para la organización posterior dentro de su trabajo de investigación. Así no vamos a tener que estar muchas veces perdidos de los procesos. Más bien, hagamos el esfuerzo y presentemos un índice tentativo de su tesis. Y luego vendrán los anexos, los anexos que constituirán elementos, ¿no? Por ejemplo, si ya tenemos un instrumento eh, previsto que vamos a utilizar, es importante hacerlo constar ese anexo, ¿no?
no sé, alguna orientación respecto a un trabajo similar que se ha hecho, podría incluirse también como anexo. Y estos serían los elementos que formarían parte de el capítulo de referencias y anexos. Con esto sí, estamos ya cerrando el capítulo de la elaboración del plan de investigación doctoral y estaría listo pues para la presentación al proceso. Creo que a este documento hay que adjuntarle un visto bueno de un profesor del doctorado, ¿no? Alguien que le revisó y que le diga, yo he revisado con detenimiento este trabajo y por lo tanto recomiendo que este plan ya sea presentado para los procesos de evaluación en el doctorado. Entonces, hay que adjuntar ese documento, presentar el documento ya compilado, todos estos capítulos, y con eso estaríamos listos para esta parte del proceso del doctorado. Entonces, eh, ese sería, digamos, todo el 5.1 dice referencia, 5.2 dice tentativo y 5.3 anexo. Esa sería ya la estructura del capítulo final del plan de investigación. No sé si tal vez aquí, en lo que estuvimos analizando, tal vez hay alguna inquietud que surja, ¿no? Sobre los temas propios de ustedes o del proceso, que a lo mejor yo tenga información, ¿no? Hay muchas cosas, se van ajustando, lo administrativo es complejo, a veces los profesores no nos enteramos de ajustes que se están haciendo, porque eso se analizan en, no sé, en el consejo de facultad, se analizan en el consejo académico, se analizan en el consejo universitario, y a veces no nos enteramos de ajustes, por eso siempre hay que estar pendiente en secretaría cuáles son las reformas que se están haciendo a la parte normativa, ¿no? Entonces, Gabriel tiene una inquietud. ¿Qué nos dice Gabriel? Sí, Doc, es sobre lo que hace referencia a que nuestro plan de tesis tiene que ser revisado por un docente de que dentro de la malla. ¿Cómo se asigna eso? ¿Ese va a ser nuestro asesor o esa parte o nosotros escogemos? ¿Cómo es eso, Doc? Bueno, Esa era mi inquietud. sí, ¿Cómo es sí, el procedimiento? en esa parte lo que hace la universidad una vez que usted ya está listo con su plan, eh, la universidad pues le asigna uno de los profesores que más o menos están en la línea de lo que usted está investigando para que revise ese documento y para que presente esa carta de haber revisado el trabajo, ¿no? No lo escoge el estudiante o a lo mejor sí lo puede escoger y sugerir, ¿no? Eso sí, pero tendría que ser de los profesores que están en el claustro del doctorado para que sea más ágil, ¿no? Si no, yo creo que también puede el estudiante escoger un profesor que a lo mejor sea experto en un área y que se va a demorar un poco mientras se recuperan los documentos del profesor, llegan a la universidad, los integran a la lista, tal vez, no sé, con alguna recomendación del comité doctoral. Siempre con un externo es un poco más difícil. Lo que sí se estaba analizando la posibilidad de que un asesor, después ya para el desarrollo de la investigación, sí pueda ser una persona externa que lo vaya gestionando con tiempo, ¿no? A lo mejor conocen ustedes a un experto. Yo recuerdo había un estudiante que era experto en el tema energético y entonces tenía él un doctor con quien tenía una buena amistad, que era experto en el tema energético. Entonces, él escogió esta persona para que sea el asesor. Sin embargo, el tutor sí tiene que ser de la universidad, ¿no? La universidad le asigna. No sé cómo está el tema de la recomendación, ¿no? Si ustedes solicitan que tal o cual persona sea su tutor. Pero yo creo que sí pueden hacer conocer a la dirección del doctorado de que les gustaría que tal o cual profesor de doctorado sea su asesor, ¿no? Sin embargo, pues eso sí es una decisión de la universidad, en eso no podemos nosotros decidir.
No sé, Gabriel, si pude responder. Muy bien. ¿Alguna otra inquietud, tal Sí, vez? doc. Y el procedimiento se informará en el tiempo que se atente, me Sí, imagino, ¿no es cierto? correcto, correcto. Incluso Ya, doc. en la asignatura de investigación uno creo que es la asignatura que me corresponde a mí. Allí la idea es que ese plan termine ya aprobado, asignado al tutor, todo. O sea, resuelto las dos cosas, resuelto la elaboración del plan y resuelto el, la parte también administrativa de titulación. Con eso, en esa asignatura, ustedes ya tendrán aprobado su plan y además asignado el tutor. Así ganan tiempo, porque si no, el tiempo pasa muy rápido y después no alcanzamos. Ajá. Doc, esa asignatura ya es parte del programa doctoral, ¿no? No es del Sí, ya es propedéutico como parte tal. del programa Ya, doctoral. Ajá. ya, doc. Mm. Bueno, tal vez alguna otra inquietud. No, para continuar. Magister Johnny, ya le vemos por acá. ¿Cómo le fue con el trabajo? ¿Cómo va avanzando ese plan de investigación? Ya, ya hay luces al final del túnel. ¿Cómo le va, doctor? Buenas noches, queridos compañeros. Sí, estuve desde el inicio de la clase, doctor, solo que no podía encender la cámara, pero sí estuve atento, escuchando también y viendo su disertación. Respecto al otro, estoy consolidando en relación a los capítulos que usted nos ha impartido en estos días, pues estoy como que tratando de bosquejar un solo documento. ¿Sí? Y también leyendo un poco para que todo trate de tener la misma concordancia, ¿no? Por así decirlo. Correcto. ¿Sí? Bueno, sí, ¿no? Sí, Eso sí, nos en eso alegra. estamos, Eso doctor. nos alegra Sí, sí, estamos mucho. muy bien. Gracias, Magister Johnny. Qué bueno. Pues así nos toca. Yo a los estudiantes les digo, bueno, este fin de semana no hay karaoke, nos toca dedicarnos a trabajar y hasta altas horas de la noche a veces. Listo, entonces. Dicho esto, vamos a hacer una pausa de unos 5 minutitos para continuar ya con el tema nuevo, ¿no? ¿Estamos? Hagamos una pausa de unos 5 minutitos y retomamos.
Bueno, ya estamos por aquí, vamos a continuar, ¿no? Eh, bueno, yo creo que hasta aquí hemos aprovechado todo el apoyo de la tecnología para que nos eh, pueda ayudar a encontrar esa coherencia y consistencia del trabajo que estamos planteando. Y es lo que nos puede ayudar a la tecnología, ¿no? Pero hay actividades en las que ya no podemos delegar ese trabajo a la tecnología. Definitivamente no es posible, no se puede delegar. Cuando vamos a eh, plantear un pensamiento específico, técnico y sobre todo científico frente a un problema que tratamos de encontrarle solución desde la ciencia, esa parte ya nos corresponde a nosotros. Esa parte ya no nos puede dar pensando definitivamente la inteligencia artificial. Entonces, hay cosas que sí podemos delegarle, pero otras cosas ya no podemos delegarle. Entonces, estas que son tareas específicas de la redacción científica, esas pues tenemos que irlas desarrollando nosotros como investigadores que a futuro seremos expertos en una determinada área. Entonces, vamos a tener que desarrollar un conjunto de habilidades, ¿no? Por ejemplo, primero, para escribir un artículo científico o para escribir académicamente, tenemos que saber de qué se trata la investigación, en qué consiste la investigación, por qué llamamos a esto investigación, cómo nos insertamos en este proceso de investigación. Entonces, eso es una habilidad propia de cada uno de los investigadores. Y eso no lo vamos a poder delegar a la inteligencia artificial, tenemos que hacerlo nosotros. Por otro lado, ¿cuándo voy a escribir un artículo científico? Cuando ya tengo la suficiente experiencia, ¿no? El conocimiento de una determinada área específica del conocimiento. No me puedo poner en mi caso, para mí sería muy difícil escribir algo relacionado con la biología, con las ciencias de la vida. Más estoy relacionado con el tema de las ciencias sociales. Y desde allí, ni con las ciencias sociales en sí, sino con áreas muy específicas del conocimiento. Entonces, miren, tengo que saber investigar, tengo que tener conocimiento de las áreas en las que voy a investigar. Y esas son competencias y son habilidades que vamos desarrollando dentro de este proceso de formación doctoral, ¿no? Y una vez que desarrollemos todas estas competencias, allí sí ya tenemos la posibilidad de empezar a dejar evidencia de nuestro conocimiento científico a través de estos mecanismos como los artículos científicos o, no sé, capítulos de libros, ensayos y demás. Recién me llegaba un ensayo de un experto en políticas públicas que pues, la experiencia la deja impregnada en cada uno de los párrafos que escribe, porque tiene ya muchísimos años de estar trabajando en el tema de las políticas públicas. Se lo voy a compartir en la carpeta de extras, este documento que es nuevo, es una autoridad en el tema de políticas públicas. Y entonces eso se consigue después de haber desarrollado todas estas habilidades. Eso no podemos delegarlo a la inteligencia artificial. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a ir tratando de revisar alguna recomendación relacionada con este proceso de redacción. Al final, nosotros tenemos que diferenciar nuestra forma de comunicación de otras áreas y de otros propósitos que tiene la investigación. Por ejemplo, una disertación desde la perspectiva de un discurso político tiene unos propósitos distintos a la disertación con fines académicos. Y nosotros tenemos que ir dejando un poco esas prácticas eh, más habituales, digamos, de la comunicación
para irlo transformando en un lenguaje académico y en un lenguaje, pues, digamos, de gran peso académico científico. Ese es un poco el propósito. Por eso, a veces en las clases también me pasa, empezamos o quisiera empezar por el final. Les voy a proponer ahora una presentación que detalla lo que nosotros vamos a hacer en el transcurso de este tiempo, de la segunda parte del curso. Tal vez recordarán ustedes que yo les había indicado que íbamos a hacer dos trabajos finales. El primer trabajo estaba relacionado con el plan de investigación. Ojalá pues ya lo vayamos terminando y también yo tenga la oportunidad de revisar y dejar alguna recomendación sobre ese trabajo y de alguna manera quede un trabajo ya listo para el proceso de titulación. Pero el otro trabajo tiene que ver con el desarrollo de esas habilidades y competencias investigadoras que tenemos o que estamos llamados a llevarlas adelante. Creo que todos los días tenemos que ir buscando ese proceso de formación y de autoformación en el tema de investigación, porque de hoy en adelante nuestro discurso tendrá que ser ya más académico, ¿no? Vamos a revisar algunas de estas recomendaciones, pero les decía, vamos a empezar por el final. Aquí les propongo una actividad que es, el objetivo de esta actividad final es reescribir uno de los 7 capítulos modelo, profundizando en la bibliografía recomendada para el desarrollo de esta actividad descrita. Ahorita pues estoy explicando todavía sin haber reflexionado sobre estos temas, pero una forma de irnos involucrando es justamente empezar a reescribir algunos artículos que son del área, que tienen la metodología que nos interesa desarrollar como habilidad y de esta manera vamos fortaleciendo nuestras habilidades de investigación. Creo que esa es la mejor manera. Ahora cada uno está interesado en distintos temas. Y entonces cada uno buscará incluso artículos que vayan a abordar unas áreas que ni siquiera se nos ha ocurrido acá proponerlas para el análisis. Y yo traté de proponer algunos temas que tienen que ver con las políticas públicas. Y ahora pasamos un poco a analizarlos para que ustedes los puedan revisar. Entonces, nuestro trabajo va a ser reescribir esos artículos. Es decir, si este artículo fue hecho en un contexto X, ¿por qué no traer esa misma forma de investigar que los llevó a publicar esta obra? El reglamento de la LOES le llama obra de relevancia académica. ¿Por qué no traerla a un contexto más familiar nuestro y hacer una publicación también utilizando esta guía? Y obviamente acreditar una publicación propia que se surgió a partir de esta actividad de iniciarnos en la escritura académica haciendo la reescritura de estos artículos. Creo que, claro, una forma, digamos, menos exigente para iniciarse con este proceso es la que hacemos con los estudiantes, ¿no? Les enseñamos a reescribir un capítulo del libro y a través de una técnica que se llama la escritura de un estudio jerárquico. ¿En qué consiste la escritura de un estudio jerárquico? Consiste en tomar un capítulo de un libro, tomar de allí los títulos y los subtítulos y pedir al estudiante que reescriba ese capítulo, pero con las nuevas fuentes que vaya encontrando en la biblioteca o en las distintas fuentes de investigación. Pero al final terminamos reescribiendo un capítulo que tiene como el mismo sentido, solamente que lo vamos a explicar en otro contexto, con otras fuentes de investigación, pero que va llevándonos a conseguir esa finalidad
que es contar con un capítulo escrito. Esto lo pueden entender los estudiantes de la universidad de grado con mayor facilidad. Yo terminé haciendo con los estudiantes de segundo nivel en una asignatura, hicimos un libro. Ellos reescribieron cada uno un capítulo de distintos temas relacionados con las relaciones internacionales. Y terminamos esa jornada de clases presentando el libro, lo invitamos al director de la carrera y demás. Ellos más fácil lo ven engancharse desde allí en este proceso de escritura. Obviamente que la escritura de ellos pues es una escritura menos exigente, pero acá ya tiene otro nivel, porque no solamente se trata de reescribir las ideas, sino se trata de reescribir un artículo similar a este, pero con datos nuevos. Esta es una técnica que está funcionando, por ejemplo, cuando vamos a enviar un artículo a una revista de alto impacto. Justamente, creo que fue empezando este año, no, el año pasado, terminando el año pasado, nos publicaron un artículo en una revista en Cuartil Uno. Y el ejercicio que habíamos hecho nosotros es, una vez que tuvimos el artículo, lo tratamos de seguir el modelo de los artículos que está publicando esta revista. Y seguimos el modelo y lo reescribimos el artículo en función de este modelo hasta que nos pareció que estaba listo. Nos tocaba después presentarlo en inglés, entonces ya la traducción era otro tema también, porque a veces el inglés que nosotros tenemos no nos, o sea, nos ayuda a comprender, nos ayuda a leer, nos ayuda a todo eso, pero sin embargo el lenguaje técnico a veces es un poco un reto interesante. Y una vez que revisamos todo lo que hace una revista para publicar este tipo de artículos, nosotros queríamos un Q1, así es que fuimos a bajarnos artículos Q1 para seguir el modelo de los Q1 y escribirlo de esa misma manera el artículo que nosotros enviamos. Es más, y aquí va un tip que nos puede ayudar más adelante, si hay autores que están en el consejo editorial o que están o que han publicado ya en esa revista, podemos citarlos a ellos. Si citamos a un autor de un artículo Q1 de esa revista, tenemos todavía mayor garantía de que se ha aceptado nuestro artículo, porque quienes publicaron en esa revista ya vivieron el proceso del rigor científico para poder publicar. Entonces, más o menos eso es lo que vamos a hacer al finalizar entre esta y la próxima semana. Pero de una vez, para que nos vayamos preparando, porque si no, después a última hora ya no nos queda ni tiempo para explicar el trabajo final. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros ahora es reescribir uno de estos artículos. Yo diría que todos, más bien, cada uno de estos artículos los seleccioné en función de el desarrollo de las habilidades de investigación de cada uno de nosotros, que tengan la complejidad suficiente, que estén aptos como para el análisis de un doctorando, que estén al alcance del doctorando, porque también ese es otro tema, ¿no? Que las investigaciones que estamos planteando sí se puedan replicar. Vamos a ver una característica de esto que es la replicabilidad en una de las características del lenguaje científico. Pero de eso se trata. Ahora, los artículos aceptados en estas revistas tienen que cumplir obligatoriamente con esta característica del lenguaje de investigación que es la replicabilidad. Lo que significa que si usted no sabe cómo hacer un artículo como este, por ejemplo, no sabe cómo hacer un análisis de políticas públicas con este modelo que hicieron en Brasil, entonces voy a la metodología y reviso paso a paso las indicaciones de la metodología. Y en la metodología me indica de manera precisa lo que yo tengo que hacer para obtener la información que necesito para estructurar mi artículo científico. Entonces, si la metodología no es lo suficiente clara ni transparente, entonces significa que el artículo no tiene la suficiente
claridad. Y la transparencia de la investigación generalmente se valida, se valora en la metodología. Si la metodología me permite hacer esa replicabilidad, significa que es un buen trabajo. De eso se trata. Un artículo que yo publique tiene que estar clara la metodología para quien siga mis pasos, tome ese artículo y lo vuelva a replicar y lo vuelva a eh, escribir en otro contexto. Eso hemos hecho. Yo creo que ahora que les explicaba este tema de la revisión de la literatura, no, del proyecto de marcas era que les indicaba, nosotros tomamos los artículos modelos de estos investigadores norteamericanos que hicieron todo un proceso de validación de instrumentos, pero en poblaciones de habla inglesa. Y seguimos paso a paso. Yo recuerdo uno de los experimentos que estaban aquí, porque para validar el instrumento hicieron 5 experimentos. Y en cada uno de los experimentos iban descartando variables que no eran significativas para el contexto. Y en el último experimento, que era el experimento número 5, ya lograron validar de manera definitiva cuáles son los elementos que conformarían el análisis en la gestión de las relaciones de las marcas con los consumidores. Entonces nosotros seguimos ese proceso y lo hemos replicado en cambio. Es el primer esfuerzo que se ha hecho en hacerlo en un país latinoamericano. De allí, pues, esto como ya va teniendo forma, se hace fácil que los estudiantes vayan investigando, vayan diseñando tesis relacionadas con estos temas, y así se va replicando. Nosotros mismos escribimos un libro, el libro ya es citado por los estudiantes, por quienes están investigando estas áreas, y así se va difundiendo, divulgando el conocimiento. Entonces, esto es lo que vamos a hacer. El primer artículo El primer artículo se llama Análisis de políticas públicas en Brasil, de una práctica sin nombre a la institucionalización del ámbito público, de la investigación. Quien lo escribe, Marta Ferreira Santos, y ahí tengo el código DOI. Pero estos artículos los voy a subir a Dropbox, ¿no? Para que los tengan. Entonces, si ve que puede usted escribir un artículo en este sentido, eh, ya solamente descárguelo y empiece a buscar la información que necesita para estructurarlo. El capítulo 2, Políticas públicas y cambio de comportamiento del investigador, de Lars Tummers. Ahí también está el código de hoy. Vean que esto se parece a un capítulo que es el capítulo 1 de un libro de metodología de investigación. Recién estamos iniciándonos en la investigación, por eso los temas más tienen que ver con justamente el desarrollo de esas habilidades de investigación. El capítulo 3 es el nexo entre la administración pública, las políticas públicas y los estudios sobre organizaciones sin ánimos de lucro, un mapeo empírico de los temas de investigación y la integración del conocimiento de las investigaciones. También otra magnífica oportunidad para desarrollar las habilidades de investigación. Ahí les dejo también el doy. Las políticas públicas, el cuarto, las políticas públicas, orígenes, temas, nuevas direcciones del investigador. También es un artículo interesante para reescribirlo. Está también ahí el link para descargarlo. Del ruido al conocimiento, mejorar los estándares probatorios de la eficacia de los programas para fundamentar mejor las políticas públicas y las decisiones de gestión de la investigación. Ahí es un trabajo de Catherine Newcomer y sus colegas. Ahí está el código de hoy. El sexto, teorías del cambio y la variación de las políticas reconsideradas, un prospecto para la economía de las políticas públicas del investigador, de Peter John. Y el último, las raíces del diseño de los problemas de política, desentrañando el papel de las herramientas procedimentales en la idoneidad
y la resiliencia del diseño de Altaf Virani y sus colegas. Allí está también el código DOI. Entonces, nosotros vamos a tomar estos artículos y yo creo que podríamos hoy mismo dar un espacio para que los revisen y vean con qué artículo ustedes empiezan a familiarizarse y cuál es el artículo que vamos a reescribir. ¿Cuál es el reto al final? Con toda la ayuda de la información que tenemos disponible, la IA y las bases de datos y demás, construirlo este artículo, pero bajo esta modalidad, reescribirlo el artículo científico y hacer un intento de publicación de este artículo en una revista regional. Ojalá podamos encontrar una revista, no sé, un Q3, que realmente pues, sería ya un gran paso en el mundo académico, empezando por esta técnica. Y yo creo que de aquí, pues, una vez que vivamos esta experiencia de reescribir los artículos, seguramente, pues, de aquí empieza esta carrera por acreditar un sinnúmero de trabajos de investigación con esta metodología y después ya cada vez vamos ahondando más en el proceso de investigación. No sé si tenemos alguna pregunta de esto. Y si no, pues la fecha de entrega de esto sería pues, al finalizar el curso, creo que es el 26 de marzo, todavía falta. ¿Tenemos tal vez alguna pregunta de cómo vamos a hacer el trabajo? Si no hay preguntas, pues ya les comparto la información y Solo con... es uno de los artículos, ¿no, doctor? Sí, Escogemos uno, ¿no? claro, vamos a escoger uno. Yo creo que el que más sientan, más le sientan familiar. ¿Qué creen que lo que sí pueden hacer? No sé, digo, si algún artículo le pide una base de datos muy exigente, a lo mejor lo descarto, porque no va a ser posible hacer eso. Pero si es un artículo que sí me da la posibilidad de acceder a las bases de datos, pues ese lo selecciono. Y lo selecciono de una vez uno, ¿no? Porque nos vamos a concentrar en ese. De aquí en adelante nos vamos a concentrar solamente en ese artículo y vamos a ir trabajando, reescribiendo ese artículo, hasta contar al final con un artículo escrito, pero que ya va a ser original de cada uno de los doctorandos. Esa es la idea. Orientándolo tal vez a nuestro tema de investigación. Este es genérico, ¿no? Es más de políticas públicas. Ya. Todas las investigaciones de ustedes van a ser en políticas públicas. Entonces, pero ya van a tener un artículo en políticas públicas. Si lo pueden orientar a su tema, sería como ideal. Si no, Doc, y al de pronto nos menos, puede compartir el artículo que mencionó que había escrito sobre política pública y sobre gobernanza, sobre participación. sí, ya le subo ese artículo que hace un ratito les indicaba. Ya le subo, ya le subo. No, sobre esto, ¿hay alguna inquietud más? Nos tocaría Doctor, revisar los artículos. Verán, doctor, entonces, sí, sí, Luis. tiene que ser la reescritura del artículo, o A sea, ver, enfocado a nuestro territorio, o sea, lo hacemos como focalizado en nuestro territorio. como focalizado, ¿Dónde va sí, correcto. El el caso contexto, Ecuador, ajá, sí, provincias, lo que sea? correcto. Ya. La idea es que ese artículo que fue escrito en Brasil lo vamos a reescribir, pero en nuestro contexto. Entonces, lo que dice Luis Andrés está perfecto. Esa es la idea. ¿Qué vamos a tomar del artículo en otras palabras? Vamos a tomar el enfoque teórico tal vez, porque vamos a utilizar el mismo modelo teórico que utilizó este investigador y ya no va a ser necesario estar buscando más fundamentación. Yo voy a seguir ese enfoque y lo voy a hacer con esa orientación. ¿Qué otra cosa puedo utilizar yo de manera directa? La metodología. Si la metodología me dice que se utilizó un test elaborado por la Organización Internacional del Trabajo y no sé cuánto,
pues yo voy a utilizar ese mismo instrumento y voy a utilizar las recomendaciones metodológicas que me dan. ¿Cuándo yo descartaría el artículo? Cuando la metodología no me orienta para obtener los resultados que se explican en ese artículo. Eso significa que los pares revisores no lo revisaron a profundidad el artículo. Siempre, ahora que me toca con la revista, el tema de la revisión de los artículos, siempre yo me concentro más en la parte metodológica. Tal vez la parte técnica le dejo a los revisores, pero la metodológica sí me aseguro de que sea lo suficientemente replicable para que pueda ser publicado. Si la metodología no es replicable, ese artículo tiene dificultades, tiene problemas, digamos. Ujú. Entonces puedo tomar la parte teórica, puedo tomar el modelo de análisis, puedo tomar la parte metodológica, esas cosas puedo tomar. Y de ahí tengo que ir reconstruyendo lo demás, la información con la que han ido construyendo los autores cada uno de esos artículos. A lo mejor ellos reunieron información con encuestas. Hagamos la intención. Yo creo que ustedes tienen muchos amigos por aquí, por allá. Podríamos diseñar un instrumento tal vez ¿qué sería? Virtual, y empezamos a buscar contactos. Recién presentamos una ponencia en un congreso en el Perú y lo hicimos creo que fue con información de universidades de 8 países. Del Ecuador estaba, en mi caso, buscando colegas para aplicar a profesores y estudiantes. En Colombia me encontré unos colegas, en Panamá tenía un amigo también, y así fuimos. En el Perú teníamos otro compañero, y así fuimos entre tres autores, completamos un sinnúmero de información eh, primaria de distintos países y nos quedó un artículo interesante. Entonces, algo así también podríamos hacer aquí. No sé, buscar la manera de compilar esa información, ¿no? Si se trata de organizaciones, pues de los municipios, de las juntas parroquiales, de ciertas áreas, no sé, del tema de la salud, etcétera. O sea, sí podríamos. Entonces, busquemos la manera de que esa información que ellos levantaron en los artículos, nosotros también la podamos levantar para reescribir el artículo. La ventaja de esto es que no vamos a estar desde cero, ¿no? Sino que vamos a trabajar con una guía. Ahora, sí les dejaría otra idea. Yo creo que estos artículos los escogí porque son como para iniciar el desarrollo de nuestras habilidades investigativas. Pero si en esto ustedes encuentran otro artículo que sea más apegado al área y que tenga rigor y que lo puedan coger también como modelo, entonces pues quedaría la posibilidad abierta, ¿no? De que encontremos un artículo que nos permita cumplir con este propósito, que es el desarrollo de las actividades, de las habilidades investigativas, ¿no? Gabriel, ¿qué decía Gabriel? Sí, bueno, me contestó la pregunta al último, lo que le iba a preguntar. Sin embargo, la duda era que somos 8 compañeros y solo están siete temas de análisis y de artículos y también cómo nos vamos a dividir si en el caso que solo podamos escoger los 7 que están en la diapositiva, Doc. Esa era Claro, mi duda. correcto, no habría problema. Por eso les decía yo, si es que pueden escoger otro artículo que esté más apegado a la área o lo que les interesa investigar, pues tranquilamente, ¿no? Lo que sí yo he tratado es de escoger artículos que puedan servir de guía, que sea más fácil entenderlos para que nos guíen en este proceso, ¿no? Eso nomás. De ahí la apertura para que ustedes escojan es más si es necesario y encuentran otro artículo que tenga como esas características, no sé, lo compartimos en una próxima reunión y a lo mejor está muy bien para que lo tomen de guía, ¿no? Eso sería entonces. Hasta ahí sería la explicación de esta parte, si no hay más inquietudes. Listo. Bueno, entonces vamos a regresar hasta aquí.
hasta aquí. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Estas son las actividades que no le podemos delegar a la inteligencia artificial. Yo quisiera entregarles un prompt para que defina su estilo de redacción, ¿no? Y eso no va a ser posible. Pero a lo mejor sí, la IA, cuando ya tengamos un bosquejo, nos va a poder ayudar a afinar, a organizar las ideas. Es más, hay una IA que está ayudando a redactar incluso. Usted va planteando las ideas y la IA le va ayudando a redactar estos trabajos. Hemos de dedicar una sesión a las IA para ver cómo nos pueden ayudar. Bueno, entonces vamos a revisar tipos y características del lenguaje científico. Vamos a revisar las consideraciones gramaticales, abreviaturas, conectores, frases empleadas en la redacción, que no vamos a hacer la cobertura total de estos temas, ¿no? Pero sí por lo menos lo que más podemos utilizar en nuestros procesos de redacción. Vamos a revisar algunos errores léxicos y algunos errores sintácticos en la escritura. Hay algunos errores que sí son, ¿qué diría? Se pueden solventar con facilidad, pero hay algunos errores, especialmente sintácticos, que prácticamente ponen en riesgo la investigación. En la diapositiva que yo les propongo el análisis de los errores, yo les pongo incluso una pared ya derrumbándose, porque cuando los errores sintácticos se evidencian de manera recurrente en nuestro artículo científico, estamos poniendo en riesgo prácticamente todo el proyecto, ¿no? Y errores discursivos y retóricos en la escritura. Más o menos en torno a eso vamos a conversar durante estas horas. Y empezamos con esta primera reflexión. ¿Cómo se aprende a escribir un artículo científico? A veces pensamos que esto tiene como una respuesta obvia, ¿no? ¿Cómo empezamos a escribir? Pues seguramente escribiendo. ¿Cómo más vamos a empezar a escribir? La escritura de los artículos científicos se convierte en ese punto de partida, ¿no? Y realmente no es tan así. Creo que para empezar con el proceso de escritura, debemos tener conocimiento, como les decía hace un momento, de la investigación. ¿En qué consiste la investigación? ¿Qué características tiene la investigación? ¿Y por qué nosotros tenemos que llamar informe de investigación al resultado de un proceso de investigación? Entonces, la escritura no es el punto de partida. El punto de partida está antes, está en el proceso de desarrollo de las habilidades de investigación, ¿no? Necesitamos conocer qué es la investigación, necesitamos tener conocimientos de las áreas en las que estamos investigando. Yo les decía, pues claro, ahora estamos investigando para un doctorado de políticas públicas. Yo sé que el tema de políticas públicas tal vez sea la parte que necesitamos fortalecer, porque somos profesionales de otras áreas en las que vamos a diseñar las políticas públicas. Pero sobre políticas públicas, eso sí vamos a tener que empezar a fortalecer nuestros conocimientos como políticas públicas. Y luego, una vez que ya tenemos esos conocimientos, entonces sí diseñamos una estrategia que nos permita empezar a evidenciar resultados de nuestro trabajo de escritura científica. Este artículo de Sabaj, que habla de esta reflexión, también se lo voy a compartir en la información de recursos, ahí lo voy a subir, Sabaj 2009. Es muy interesante, es como para iniciar el proceso de escritura, ¿no? Otro de los retos dentro de cómo se aprende a escribir un artículo científico es encontrar un objeto de investigación, pero con un adjetivo interesante, que sea novedoso. Eso significa que ya no vamos a escribir sobre lo que todo el mundo está escribiendo, ¿no? Nosotros, incluso en la línea editorial de la revista, a pesar de que es una revista regional, estamos haciendo una revisión sobre qué es lo que está escribiendo los expertos en las áreas de ciencias sociales. Tenemos ahí algunas líneas, ¿no? Por ejemplo, en administración pública, ¿qué es lo que más se escribe? ¿No? ¿Hacia dónde va la tendencia a investigar? Y también cuáles son los vacíos que están quedando.
En esos vacíos es donde aparece justamente este tema de investigación novedoso, ¿no? Entonces, tenemos que escribir. Vamos a escribir sobre la inteligencia artificial. Todo el mundo está escribiendo sobre la inteligencia artificial. ¿Cuál es la novedad que imprime mi artículo científico en el caso que estoy planteando? Yo les decía, vamos a revisar sobre las relaciones, ¿qué era? Las relaciones de los consumidores. Todo el mundo habla de las relaciones positivas, cómo mejorar la satisfacción de los clientes, etcétera, pero no están en la literatura hablando mucho sobre las relaciones negativas. Entonces, ¿cuál es lo novedoso de allí? Analizar las relaciones negativas del consumidor con la marca. Entonces, ese es el reto, encontrar un objeto de investigación novedoso. Si el objeto de estudio no supone un avance teórico en el campo, será rechazado. O sea, aquellos artículos científicos que escriben lo mismo y lo mismo y de lo mismo son rechazados. Porque el lector tiene en una rúbrica que se le da al lector para que valide los artículos, se le pregunta, el artículo, y la pregunta es casi similar a lo que yo he propuesto aquí en la diapositiva, ¿el artículo o el estudio supone un avance teórico en el campo? Y si el lector pone, no supone un avance teórico en este campo, porque escribe más de lo que todo el mundo está escribiendo, entonces el artículo es rechazado. Eso también es un reto, porque las revistas tienen que estar justamente promoviendo el desarrollo del conocimiento. No nos vamos a estancar en lo mismo y hablar de lo mismo y lo mismo, tal vez con otras palabras. ¿No? Siempre estamos buscando ese avance teórico que obviamente supongo un avance teórico, ¿no? El lenguaje científico, la gramática, la escritura son elementos que tienen que irse perfeccionando cuando estamos aprendiendo a escribir un artículo científico. Yo he visto artículos científicos que llegan a la revista y que dicen, evidenciamos un incremento, por decir, de las ventas. Gracias a Dios, ponen ahí. Claro, no, pues ese ya no es un lenguaje técnico, ¿no? Estamos combinando con un lenguaje popular, con un lenguaje vulgar. El artículo científico ya tiene que tener otro nivel. Y de esos modismos se tienen que rectificar, yo diría que una gran cantidad de artículos que aún se escriben de esa manera, ¿sí? Entonces, implica el lenguaje científico, la gramática y la escritura, ¿no? En sí, el artículo científico va a presentar una demostración de lo que sabemos hacer en investigación. No es algo separado, más bien es algo que va concomitantemente a nuestro desarrollo dentro de la investigación. Podemos escribir mejores ideas, mejores aportes cuando mejora la investigación. Por eso es que a las universidades se les exige que hagan investigación, que destinen, incluso la LOES dice que al menos, dice, el 6% del presupuesto de las instituciones de educación superior públicas deben destinarlo a la investigación porque debemos luego demostrar ante la sociedad que sabemos hacer investigación, ¿no? Entonces, esa sería como una primera reflexión. Y luego si vamos ya con cada elemento, aquí les pongo de manera puntual. La escritura científica necesita, ¿sí? La práctica de la investigación, es decir, que nos vamos involucrando en procesos de investigación. Si tienen la oportunidad de vincularse a un proyecto de investigación, vincúlense en el proyecto de investigación. Algo vamos a ir aprendiendo. Eso es muy importante porque cuando nos integramos a un proyecto de investigación, vamos a tener que ayudar a resolver problemas, pero de investigación. Entonces alguien dice, ¿sabe qué? Necesito resolver esto desde no sé, una técnica estadística. Y usted sabe estadística, se va involucrando y va resolviendo ese problema estadístico. ¿Sabe qué? Necesitamos, no sé, el uso de estas bases de datos. Pues usted sabe de bases de datos, manejar bases de datos y demás. Entonces usted se va involucrando. Pero lo importante de esto es que va ayudando a resolver un problema de investigación. Entonces, saber hacer en el espacio problema retórico de la investigación.
Ese es el primer paso para la escritura científica. Otro elemento, el conocimiento disciplinar. Aquí tampoco nos puede reemplazar la inteligencia artificial, porque aquí viene el dominio profundo del área de especialización. Entonces, yo les he dicho, usted va a ser experto en el área de su tesis, pero usted va a ser experto cuando de, definitivamente denote un dominio profundo del área de investigación en la que se está especializando. Entonces, otro requisito para empezar a escribir es el conocimiento disciplinar. Ahora, aquí también hay una reflexión, ¿no? La recomendación final es que cada uno de nosotros como investigadores nos vamos especializando en el área y empecemos a escribir solamente del área. Y hay personas que lo logran. Nosotros, al menos en la experiencia personal, pues se nos complica un poco porque en la universidad tenemos que atender muchas cosas de la universidad. Pero esa es la orientación. Si hoy empezamos a escribir sobre, ¿qué me acuerdo? De GovTech, ya, ese es el tema con el cual usted va a ser reconocido en el campo, en el mundo científico. Entonces, a dominar esa área del conocimiento. Un punto tres, el conocimiento del género, comprender la producción y consumo de artículos científicos. Esto es muy importante. Yo creo que si empezamos a valorar cada componente del lenguaje de la investigación científica, pues vamos a familiarizarnos con facilidad con cada uno de estos elementos de investigación. Eso es comprender el género. ¿Qué tiene un artículo científico? No podemos concebir un artículo científico que no tenga las palabras clave. Entonces, eso es comprender el género. Los artículos científicos tienen unas palabras clave. Esas palabras clave nos ayudan a diseñar, por ejemplo, las ecuaciones de búsqueda de información en las plataformas. Eso es comprender el género. ¿Qué más tiene un artículo científico? Un artículo científico tiene un resumen. El resumen tiene ciertos elementos. En el resumen está la temática, en el resumen está el enfoque de la investigación, la metodología, en el resumen está cómo levantó la información, en el resumen están los resultados al menos planteados de manera general, en el resumen están las principales conclusiones. Entonces usted sabe que tomando el resumen ya tiene una idea general de qué se trata el estudio y posiblemente en estos ejercicios de revisión de la literatura es suficiente leer el resumen para ir clasificando los documentos. Obviamente después tenemos que leerlo, ¿no? Pero con la lectura del resumen usted ya tiene una idea de qué se trata justamente el artículo científico. Ese es el género de literatura que vamos a revisar. Entonces, vamos familiarizándonos con ese tipo de elemento, ¿no? Del lenguaje de la comunicación científica. Y el último elemento son las estrategias de escritura, técnicas consolidadas. Bueno, ¿qué es lo que me ha dado resultado a mí para poder lograr la escritura? Supongamos que esta técnica que les propongo ahora, que se trata de la reescritura de un artículo científico, resulta una buena práctica. A lo mejor de aquí en adelante van a reescribir muchos artículos. Les va a costar menos trabajo porque ya son técnicas consolidadas. Entonces, ¿saben qué? Usted tiene que escribir un artículo hasta tal fecha. Dicen, no, pues yo empiezo buscando la literatura que más me interesa, pero voy a buscar un artículo que sea el modelo y en función de ese voy a plantear mi nuevo artículo. Esa es una técnica consolidada que a futuro pues ya soy experto en el manejo de esa técnica. ¿Qué otra técnica puedo yo manejar? Posiblemente me vaya muy bien con los análisis estadísticos. Entonces, me conviene trabajar con bases de datos y con investigaciones cuantitativas. Son técnicas consolidadas en lo que me va mejor a mí en la producción científica. Entonces, estos son como los pilares. Por eso me encontré esta gráfica y traté de ir incluyendo en cada una de los soportes de esta roca que está en la parte superior, que es la escritura científica, ir poniendo como los pilares que sostienen esta tarea de la escritura científica. Y al final les puse una reflexión.
enseñar a escribir un artículo no es un primer paso entonces, es la síntesis de estas cuatro competencias previas del investigador, ¿no? Eso significa que si yo voy a empezar ahora a escribir sin las habilidades científicas que nos hemos planteado, vamos a tener dificultades. ¿Cómo puedo escribir un artículo científico si no sé en qué consiste la práctica misma de la investigación? ¿Cómo puedo escribir un artículo científico si no tengo claridad de cuáles son los elementos que tiene un artículo científico? Entonces, por eso es que estos cuatro elementos son los pilares de la investigación científica, ¿no? Ahora, vamos a hacer un ejercicio con cuatro tipos de lenguajes. Cuatro tipos de lenguajes. El primer lenguaje es el lenguaje político. El lenguaje político tiene unas características y lo vamos analizando con ustedes. El lenguaje político siempre, el compañero concejal no creo que llega todavía, ¿no? Pero el lenguaje político tiene una alta carga retórica y simbólica. Cuando recién empezó el proceso de la Revolución Ciudadana, no sé si ustedes recuerdan que sacaron la espada de Eloy Alfaro y en un momento crucial de la construcción de la nueva Constitución, sacaron la espada y dijeron, aquí sale esta espada a luchar por la revolución, porque tenían el símbolo de la espada, el símbolo de la revolución, que eran los símbolos que estaban tratando de reconstruir una nueva forma de ver a la sociedad ecuatoriana. Entonces, datos científicos en esos discursos, no. Tal vez datos históricos que le dan contexto a la retórica, sí, pero tiene una alta carga retórica y simbólica. ¿Qué más tiene el lenguaje político? El uso frecuente de metáforas, consignas y narrativas. No sé si ustedes han palpado, ¿no? ¿Cómo hacen comparaciones? Eh, Recién estuvimos frente a una comparación brutal que hacen los políticos que tenemos nosotros de turno, sí, y le comparan al político adversario, le comparan con un animal. Y claro, cuando ya le comparan con un animal, pues ya lo descalifican completamente. ¿Sí? Es una forma, se llama Harem, eh, el nombre se me va. Entonces, siempre están utilizando metáforas. Están hablando de mi obra en comparación con, siempre utilizando esas comparaciones. Consignas, siempre está cargado de consignas cada una. Tienen que dejar algún mensaje, alguna consigna en el mensaje que plantean. Y narrativas. Esto es interesante, ¿no? Claro que hoy lo utilizan de una manera brutal en temas de comunicación, instalando narrativas, cosas, como decía el comunicador de Hitler, que se digan 100 veces una cosa y luego esa se hace verdad. Por aquí estaba leyendo yo un libro de este comunicador. Brutal lo que se hace desde la comunicación. Bueno, un discurso político generalmente tiene deficiencias por su ambigüedad. Y a veces la ambigüedad no es por desconocimiento del político, sino es intencional, ¿no? Intencional. Y permite muchas interpretaciones. Entonces, esa es una característica del lenguaje político. El lenguaje político está orientado a persuadir más que a demostrar, a convencer más que a demostrar. Y el lenguaje político apela a emociones, valores e identidades colectivas. Yo les decía que hoy las campañas electorales están orientadas más hacia una campaña emotiva. Y todavía hay otra un poco más compleja y más difícil para la ciudadanía, son las campañas instintivas, cuando apelan al miedo y le dicen, usted tiene que dar el voto por tal candidato, porque si da por este, va a pasar y, tal cosa. Y nos llevan al miedo, a las emociones. Entonces, esas son las características que tiene un lenguaje político. ¿Qué recursos utilizan? Los frames discursivos. Ellos están siempre esperando el momento exacto para lanzar un discurso. Hay momentos en que se callan, no dicen nada. Yo estuve haciendo un artículo científico sobre la comunicación en el gobierno de Guillermo Lasso.
Y en un momento crucial, cuando murieron como alrededor de 80 presos en una cárcel, el gobierno cayó 48 horas. No respondió, no, no dio ninguna declaración frente a esa situación tan difícil. Entonces, seguramente el frame de ese momento no le favorecía, por eso hizo silencio, porque esto no es que se descuidó ni nada de eso, esto obedece a una estrategia de comunicación. Los recursos que utilizan narrativas simplificadas, cosas que se puedan entender con facilidad. ¿Se acuerdan que justo en el gobierno de Guillermo Lasso proponía el ejemplo de una persona que vivía con un dólar diario, etcétera? Y nos van instalando ese tipo de narrativas simples para que nosotros tratemos de entender. Y generalmente, pues los discursos de los políticos siempre polarizan, ¿no? Aquí dice la polarización semántica, para decir, esto es lo que somos nosotros y esto es lo que son ellos. El mismo Bukele utiliza todavía esta narrativa, ¿no? Dice, esto es lo que tenemos ahora, y los que estuvieron en el gobierno por más de 40 años, etcétera, etcétera. Entonces, esas son las características de un lenguaje político. Entonces, ejemplo, vamos a recuperar la seguridad de nuestras ciudades y a devolver la tranquilidad a nuestras familias. Claro que suena interesante, suena bonito, pero no tenemos datos concretos. ¿A qué nos vamos? A tratar de encontrar la diferencia entre un lenguaje político hasta, vamos a ver algunos modelos, hasta llegar al lenguaje científico, ¿no? En el lenguaje estratégico, a ver, es un lenguaje estratégico, tiene mucho de persuasivo, y se utiliza para movilizar apoyo, para construir legitimidad o para influir en la opinión pública. ¿Sí? A veces incluso plantea narrativas equivocadas, ¿no? Para poner a la ciudadanía ese tema en las agendas. Otro lenguaje es el lenguaje administrativo. Yo un poco lo trato de relacionarlo ya con la política pública, que es lo que nosotros vamos a analizar, ¿no? Entonces es un lenguaje más de gobierno, ¿no? A diferencia del lenguaje político, este lenguaje es más formal, este lenguaje es más técnico, cuando usted va a hablar y dice, bueno, necesitamos aquí un puente, pues obviamente tiene que tener la información suficiente para poder sustentar la idea de que ahí necesitamos un puente. Introduce conceptos operativos, describe objetivos, acciones, resultados esperados, reduce la ambigüedad, que era la característica esencial del lenguaje político, pero aún mantiene cierto nivel de generalidad. Siempre la administración tiene un nivel de generalidad, no quiere un compromiso exacto con los datos, especialmente cuando no le favorezca, ¿no? ¿Qué recursos utiliza el lenguaje administrativo? Bueno, algunas acciones, movilizar actores, tal vez un enfoque claro, teórico de la política pública. Y aquí ponemos un ejemplo. Implementar un programa integral de prevención del delito mediante la coordinación interinstitucional entre policía, municipios, organizaciones comunitarias. No tenemos datos, no sabemos con cuánto va a contribuir la policía en términos de resultados. No sabemos con cuánto va a contribuir la coordinación interinstitucional. Los municipios, las organizaciones comunitarias, cómo se van a vincular. Sin embargo, desde la política ya estamos diciendo, este es un programa integral. Vamos a unir a todos, vamos a conseguir la participación de muchos actores en un propósito, ¿no? Generalmente, este lenguaje es el lenguaje usado en documentos de gobierno, en los planes, en los programas, en las políticas públicas. Se acerca un poco a lo que es el lenguaje científico, ¿no? Sino que este más, digamos, tiene un tinte técnico, aunque el lenguaje técnico tiene otras precisiones. Por ejemplo, en recursos utiliza modelos probados que funcionan, ¿no? Indicadores, ya de manera puntual, métodos, ¿sí? ¿Qué estábamos haciendo cuando vino el tiempo de la pandemia? Ni modo, la única opción que había era unas pruebas de vacunas y los gobiernos empezaron a hacer fila en estas empresas productoras de vacunas para utilizar ese método, ese modelo, porque no había otra opción, ¿no? Bueno, el lenguaje técnico tiene mayor precisión conceptual,
uso de terminología especializada, introducción de indicadores, métricas y metodologías, menor carga retórica, ¿no? Y se utilizan informes especializados, evaluaciones políticas, documentos profesionales o consultorías. Esto es propio del lenguaje técnico. Yo creo que en eso pues, tenemos expertos en distintas áreas, ¿no? A mí me tocó dirigir el tema de planificación de la universidad durante, creo que fue más de 10 años, y era impresionante como cuando se cambian de funcionarios, llegan con muchas deficiencias en los conceptos esenciales de las áreas de planificación, de presupuestos y ese tipo de cosas. Entonces, el lenguaje técnico exige justamente precisión. Y aquí pongo un ejemplo. La intervención se estructuró mediante un modelo de prevención situacional del delito. ¿Quién habla de un modelo de prevención situacional de un delito? Eso habla un técnico, con indicadores de reducción de victimización. Ya sabe que los indicadores van a medir eso. La percepción de seguridad, que es otro tema también interesante, y mediante encuestas longitudinales. ¿Quién se le habrá ocurrido longitudinales? Es un técnico realmente el que trata de plantear lo que de manera precisa se va a hacer. Vamos a hacer mediciones de estos indicadores durante varias veces para ir determinando cuál es la percepción en términos de seguridad. Entonces ya vamos con el lenguaje político, con sus características, el lenguaje administrativo, ya con tal vez un poco de menor ambigüedad, sin embargo todavía con generalizaciones. Luego viene el lenguaje técnico que ya es muy preciso, ya no tiene carga retórica y que se basa justamente, como les planteo aquí, en modelos, indicadores, en metas precisas. Y luego sí viene el lenguaje científico. ¿Qué características? Alta precisión conceptual. Aquí no podemos equivocarnos en el tema de los conceptos. El plan de investigación y la tesis de ustedes hace una distinción entre lo teórico y lo conceptual. Lo teórico, el lente desde la perspectiva teórica que vamos a analizar nuestro objeto de estudio, pero lo conceptual que nos ayuda a aclarar de manera muy precisa lo que pretendemos decir. ¿Sí? Eh, en el caso, y eso siempre pasa, de que un concepto nos resulte bastante genérico y no se apega a lo que yo quiero explicar, ahí siempre les digo a los estudiantes, por favor en su cuaderno de anotaciones escriban, tenemos que hacer una explicación epistemológica para que esa explicación epistemológica nos diga qué tanto alcance tiene el concepto de este término que voy a utilizar en mi tesis. Para mí, el tema de seguridad va a implicar solamente el tema de seguridad ciudadana y no vamos a hablar de seguridad jurídica y no vamos a hablar de otros tipos de seguridades. Entonces, nuestra tesis se centra desde la perspectiva de la que es, seguridad ciudadana, nada más. Eso es lo que vamos a tratar. A eso le llamaríamos una explicación epistemológica. El lenguaje científico tiene claridad conceptual, ¿no? Cuando estamos leyendo una tesis doctoral y tenemos ambigüedades en estos conceptos, falta de precisión, pues es una falta, digamos, de fondo, ¿no? Es un error de fondo en la escritura de la tesis. Tiene que aclararse esto, ¿no? Las definiciones en un lenguaje científico son muy explícitas. Se usan varias variables en el caso de investigaciones cuantitativas y categorías analíticas en el caso de investigaciones cualitativas. La argumentación está basada, esto es importante y tal vez esto también toca señalarle, en evidencia, evidencia empírica, evidencia. Definitivamente en el discurso científico no cabe otra información que la que tenga evidencia empírica, ¿sí? Aquí hay una diferencia con el lenguaje político, porque a veces tenemos evidencia empírica de algo que perjudica al discurso, a la narrativa que quiere llevar el político. Entonces, eso queda para los políticos. Nosotros tenemos que presentar con
una narrativa que tenga evidencia empírica. Yo recuerdo alguna vez en las evaluaciones que hacíamos a los procesos de gestión de la universidad, hubo una dependencia, que era de las principales dependencias, la que debería dar ejemplo a la universidad, que tuvo una evaluación baja. Y para mí ya los números estaban hechos. Ese reporte tenía que publicarse en un librito que la universidad siempre publica, que es el informe de rendición de cuentas. Y en ese informe iba a salir ese dato, pues, una calificación muy baja. Entonces vino el director de esta área y me dijo, ¿qué podemos hacer? No está bien que vaya con esa calificación. Claro, le digo, entonces volvamos a evaluar los indicadores y veamos qué pasa. Fuimos, levantamos nuevamente la información y quedó con una calificación similar, si subió unas pocas décimas. No, pero no podemos publicar eso. Pues claro, si usted quiere publicar un informe que diga otra cosa, tiene que cambiar de director de planificación, porque, o sea, ¿cómo puedo cambiar un dato que es el dato por el que he trabajado yo todo el tiempo? Entonces, esa vez se fue, en buena hora no cambiaron de director de planificación. Esa vez se fue el informe con los datos que tenían que ir. Es que el dato técnico es el dato preciso, ¿no? Bueno, referencias a la literatura científica. Referencias. Incluso nosotros en la revista Visión Empresarial exigimos por lo menos deben haber unas 20 referencias. Eso es obligatorio. O sea, el otro día me envió un artículo, me enviaron de una universidad venezolana y tenía 5 referencias. O sea, imposible que usted pueda sustentar con 5 referencias. ¿Qué denota? Que no hubo investigación, que no hubo un análisis riguroso. Entonces, esos artículos se rechazan, ¿no? Reproducibilidad metodológica. Esto es lo que diferencia de otro tipo de lenguajes. La reproducibilidad. Que lo que yo estoy planteando ahora, otra persona pueda hacerlo con los datos y con la metodología que yo he utilizado. ¿Sabe qué? Estoy tratando de hacer una explicación política de la decisión del voto basándome en las estadísticas de las últimas elecciones seccionales que emitió el Consejo Electoral. Y en función de eso yo hago esta interpretación, esta explicación. Si alguien quiere hacer ese mismo análisis, lo puede hacer, porque tiene acceso a las bases de datos y porque puede hacer la interpretación que quiera. ¿Sí? Entonces, esa es la característica del lenguaje científico. Por eso no nos incomodamos cuando estamos en una presentación de una ponencia y se levanta, a mí me pasó en una ocasión, y se levanta un profesor en la sala donde yo estaba presentando la ponencia y me dice, mira, yo creo que le puedes incluir esto o puedes hacer este otro análisis o etcétera. Porque, claro, son profesores que tienen experiencia. Y entonces, yo lo recibo eso y así voy fortaleciendo el trabajo que he venido haciendo. Así se va construyendo la ciencia. Si incluimos aquí solamente para el análisis un tema de orden ideológico, en la ideología es muy difícil poder incluir los aportes de los demás. Usted en la ideología acepta y construye un concepto y con ese concepto se queda. Y si alguien viene con otro pensamiento a cambiar esa ideología, va a ser muy difícil. Pero eso pasa en la ideología. En la ciencia no pasa eso. Nosotros con qué alegría recibimos aportes de otros investigadores. Yo mandé a hacer el prólogo de un libro a una profesora chilena de una universidad de una zona del sur de Chile que se llama la Universidad de Biobío. Es una universidad muy prestigiosa de América Latina. Y ella me revisó el libro y me hizo el prólogo y me hizo una observación de un ajuste que le parecía ya interesante. Pues bienvenido ese aporte, porque ella tiene alguna experiencia que va a contribuir en que mejore esa obra que le estamos poniendo en el contexto científico, ¿no? Bueno, los recursos comunes son operacionalización. Esa es una palabra que tenemos que tenerla siempre en mente.
el método estadístico, los instrumentos de medición, la relación entre variables. Aquí nos falta todavía el tema de las categorías analíticas. ¿Sí? Y vamos a poner un ejemplo de lenguaje científico que dice, la percepción de inseguridad se operacionalizó mediante una escala de Likert de 5 puntos validadas psicométricamente. Hasta ahí, ¿cuánto decimos? Primero utilizamos una escala que está aprobada, aceptada universalmente en el campo académico, y luego decimos que esta escala ha sido validada psicométricamente. Esta validación psicométrica es un proceso complejo. Se estimó un modelo de regresión logística para para evaluar, perdón, la relación entre victimización previa y confianza institucional. Este es el modelo del lenguaje científico al que tenemos que llegar. Es el lenguaje propio de la investigación académica, cuyo objetivo es explicar, comprender, predecir fenómenos mediante métodos sistemáticos. Con esto ya vamos cerrando este capítulo. Aquí les propongo una diferencia epistemológica clave entre los tipos de lenguaje. En el lenguaje político, lo que estamos buscando realmente es una aceptación social, criterio de validez, que todo el mundo pues aplauda al político que planteó esta narrativa. En el lenguaje administrativo de políticas públicas que yo les decía, lo que buscamos es viabilidad institucional. Queremos que se viabilice la construcción de A, B, ¿no? En el lenguaje técnico queremos dejar clara, sentada la eficiencia operativa. Y en el lenguaje científico, la validez es la evidencia, pero verificable. Como les decía yo, la duplicidad, que alguien más pueda volver a hacer el mismo o llegar al mismo resultado con la información que tengo disponible. La diferencia se centra en la relación con la evidencia. Esa es la clave de la investigación científica. Aquí me cabe un poco por la experiencia, tal vez recomendar, a veces planteamos unos párrafos muy largos, decimos tantas cosas, pero no hay una cita. Es muy difícil creer que usted solito se inventó todo lo que está escribiendo en un párrafo de unas 200 palabras. Tiene que haber una cita. Y entonces cuando nos encontramos con esos párrafos largos, sin citas, pues exigimos una cita porque esa es la característica esencial del lenguaje científico, ¿no? No es un lenguaje ni político ni de ningún otro tipo. Aquí yo les propongo incluso otro breve análisis, el tipo de lenguaje. En el político el propósito era persuadir, ya dijimos. ¿Cuál es el nivel de precisión del lenguaje político? ¿Sí? Bajo, porque el propósito es persuadir. No quiero generalizar tampoco, es posible que algún momento sea un nivel de precisión alto, pero como hay un adagio popular, ¿no? Dice, en boca del mentiroso lo cierto se hace dudoso. No digo que los políticos sean mentirosos, pero es que ya tenemos una idea clara de que es otro el propósito del político. El nivel de precisión es bajo y la base de la evidencia es la narrativa. El político institucional, el propósito es legitimar políticas, la precisión ya es media y la evidencia son argumentos normativos generalmente. El lenguaje administrativo, el propósito es gestionar, es en cambio medio alto y se basa en indicadores, las evidencias son indicadores. El técnico, el propósito es analizar, el nivel de precisión es alto y se basa en métodos. Y el científico, el propósito es explicar o predecir, el nivel de precisión es muy alto y la evidencia es la evidencia empírica que se tiene. Ahora, aquí aparecen más lenguajes, pero lo hice intencionalmente para llegar a la siguiente reflexión. Inicialmente propusimos el lenguaje político, el administrativo, el técnico y el científico, pero aquí aparece otro más. Es porque hay un tránsito entre el lenguaje político y el lenguaje científico, ¿no? Entonces, eso implica que
en ese camino, ¿no? Tratamos de ir reduciendo la ambigüedad, vamos tratando de incrementar la precisión de los conceptos, vamos mejorando las definiciones operativas, vamos introduciendo métodos de análisis, vamos fundamentando las evidencias en afirmaciones empíricas que sean verificables. Entonces hay como un continuo desde el lenguaje político hasta el lenguaje científico, que es justamente nuestro propósito. Bueno, yo creo que de alguna manera revisamos estas ideas, estos conceptos, pero más que revisar esto, la idea es, ¿y cómo yo escribo? ¿Hacia dónde tiende mis escritos? ¿Será que mis escritos ya están llegando a un lenguaje científico? ¿O están quedándose todavía en lo técnico? ¿Se están quedándose en lo institucional? ¿Están quedándose en lo político? ¿Cómo están mis relatos? ¿Cómo escribo yo? ¿Sí? ¿Cómo estoy proponiendo justamente los discursos que estoy planteando, ¿no? Entonces, aquí sí les pido que me ayuden participando cada uno. A ver, voy a tratar de verles. ¿Quién me ayuda con este primer, y es que no, ahí lo voy a poner para que no me interrumpa. Con esta primera idea, este párrafo de discurso dice, debemos recuperar la seguridad en nuestras ciudades. ¿Qué tipo de lenguaje cree que sea? ¿Quién nos quiere ayudar con su participación? Lenguaje Doctor político. Sí. político. Lenguaje político. Por qué cree que es político, Luis Andrés? Yo creo que es político porque la seguridad tiene muchos enfoques, muchas dimensiones y es muy grande el concepto. Y lo mismo nuestras ciudades, las ciudades es muy amplio, o sea, los conceptos son amplios, por eso me parece un lenguaje político. Lenguaje político, muy bien. Si coincide la respuesta, le vamos a dar un aplauso en esta noche, ¿no? A ver, ahí está. Es un lenguaje político, ¿sí? Tiene algunas de las características que habíamos planteado. Generalmente es una narrativa. ¿Quién puede estar en contra de que la seguridad esté en nuestras ciudades? Pero a la vez que estamos de acuerdo con esa proposición muy amplia, ¿qué exactamente nos va a dar o nos entrega ese discurso, ¿no? Muy bien, vamos con alguien más. Este otro discurso dice, se implementó un modelo de prevención situacional con monitoreo de indicadores de victimización. ¿Qué lenguaje era? ¿Quién nos ayuda? A ver, ¿quién está por allí? Justo apagan la cámara. A Fausto le veo. Fausto, ¿qué le parece a usted este discurso? ¿Qué tipo de lenguaje será? Es un lenguaje, podría ser administrativo, porque técnico no tiene ningún dato para ser técnico. Más es, dice Es usted, un lenguaje, ¿cómo se dice? Administrativo. administrativo, político administrativo. Ujú. Cuando dice prevención situacional y cuando dice monitoreo de indicadores, obviamente no nos ha puesto los indicadores porque no tenemos espacio, ¿no? Claro, no nos ha puesto Ah, datos, ah, pero ha ido ahí, desde la ahí nos, ambigüedad. ahí nos habla, y es claro, claro. El lenguaje técnico es preciso, ¿no? Bueno, muy bien, muy bien. Vamos con otro. Dice, se implementará una estrategia nacional para fortalecer la seguridad ciudadana. ¿Qué tipo de lenguaje podrá ser? Eh, político, doctor. ¿Lo ve usted como político?
Bueno, vamos viendo, vamos viendo. Ahorita le voy a poner la respuesta correcta, ¿no? Político institucional, ¿sí? Hasta podría hablar de normas, ¿no? Pero todavía hay ambigüedad en este lenguaje. Muy bien. Vamos con el siguiente. Dice, reducir la tasa de delitos contra la propiedad mediante acciones coordinadas entre policía y gobiernos locales. ¿Qué tipo de lenguaje será? Este ya puede ser un lenguaje científico, todavía no. ¿Qué le parece? ¿Quién está por aquí? Gabriel. ¿Gabriel está por allí? ¿Qué le parece a usted? ¿Qué tipo de lenguaje será de los que hemos visto? Eh, yo considero que puede ser un lenguaje científico, tal vez. ¿Ya será científico? Él, gracias por la participación. Todavía es un lenguaje administrativo, ¿no? Un poco más técnico, pero le puedo proponer este que puede ser el que estamos buscando. Se estimó un modelo de regresión logística para analizar la relación de victimización previa y percepción de la inseguridad. Verán, estos ejemplos los íbamos poniendo en las presentaciones. Este sí se puede considerar como un lenguaje científico. Bueno, la reflexión final es que ¿cuál es el lenguaje en el que estamos nosotros planteando nuestras narrativas, nuestros discursos? ¿Cómo escribimos académicamente? ¿Ya hemos llegado a este nivel de lenguaje científico o todavía no hemos llegado? Entonces, la investigación doctoral, en este caso en políticas públicas, es ese esfuerzo de traducir problemas que son de orden político en problemas científicos. Eso es lo que debemos tener presente en cada uno de nuestros artículos. Claro, muchos de los problemas parten de esos contextos, de los análisis políticos, ¿no? Es más, cuando hacemos el análisis de los problemas públicos, a veces ni siquiera analizamos los problemas públicos porque eh, no han tenido la suficiente trascendencia e importancia. La gente no es escuchada. Y cuando no es escuchada, ¿qué hace? Hace una paralización, una movilización para que sea escuchada y para que el problema ya sea subido, como decir, a la esfera pública. Mientras no esté en la esfera pública, ningún gobierno nos atiende. Y cuando ya está en la esfera pública, entonces se convierte esto en una forma de presión para los gobernantes. ¿Qué pasa si todo el mundo ya reconoce el problema una vez que lo pusimos en la esfera pública y el gobierno no atiende? Por eso es que cuando ya está la gente cansada y se manifiesta, allí es cuando ya le van dando forma de un problema público, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que estar en esos procesos, traduciendo un poco los problemas de orden político en problemas científicos, ¿no? Es decir, del problema político lo vamos abstrayendo a un problema analítico, luego a variables y luego a un diseño metodológico que es nuestro proyecto de investigación. Esa es como la lógica que debemos plantear en todos nuestros trabajos de investigación y sobre todo de problema político porque nuestro doctorado es en políticas públicas, ¿no? Eso a manera de conclusión ya. Y aquí tenemos este trabajo lo vamos a hacer en estos minutos, yo creo que para cerrar ya la reflexión sobre estos tipos de lenguaje. Vamos a identificar los niveles de lenguaje de políticas públicas practicando la traducción de un discurso político en una formulación científica investigable. Es decir,
¿cómo sería el discurso que dice la inseguridad afecta gravemente a la calidad de vida de los ciudadanos, que como ustedes notarán, tiene una connotación más política? ¿Cómo lo traduciríamos a un lenguaje administrativo, a un lenguaje institucional, a un lenguaje técnico y a un lenguaje científico? Ese sería el reto, traducirlo. Con eso, para entenderlo y para luego irnos centrando en lo que ya nos corresponde, que es el lenguaje científico. Esa es un poco la idea. Ahora, yo sé que, bueno, a lo mejor para nosotros va resultando ya fácil ir determinando qué es el lenguaje científico, qué es el lenguaje político, el lenguaje administrativo, técnico y demás. Pero, y posiblemente nuestros artículos, nuestra redacción ya haya descartado esos lenguajes que no son pertinentes en el lenguaje científico. Pero ustedes van a ser revisores de artículos científicos y nos van a decir cómo están escribiendo esas personas. O sea, ustedes van a evaluar otros artículos científicos y van a determinar, ¿sí?, qué tipo de lenguaje están asumiendo. Cuando recibimos artículos para las revistas, recibimos de todo. Es que vienen de muchas áreas y algunos son auténticos discursos, no tienen ninguna información verificable. ¿Sí? Entonces, no es solamente por el tema nuestro, ¿cómo escribo yo? Porque ustedes van a estar involucrados en muchos de estos procesos editoriales, por ejemplo, revisando otros artículos, ayudando, contribuyendo, y es más, si tienen la posibilidad, y ya pueden irse relacionando con revistas. Acepten la revisión de artículos científicos. De paso, aprenden cómo validan las revistas, cómo validan los artículos científicos y van a ir familiarizándose mucho más con el lenguaje científico, ¿no? Entonces, eh, por ahora, pues dejémoslo hasta allí, en esta primera parte. Yo creo que nos hemos pasado mucho, ya son las 8:20. Y hagamos una pausa de cuántos minutitos creen ustedes y luego venimos a cerrar esta parte de la reflexión sobre el lenguaje científico. ¿Serán unos 10 minutitos? Hagamos una Sí, pausa de doctor. unos 10 minutitos, ¿no? Ya, y en 10 minutitos continuamos, ¿sí? Listo, en un ratito nos encontramos.